Buenas noches a todos. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar la mesa. A mi lado y en el centro se encuentra la protagonista de la presentación de este libro y de la presentación de este acto, que es Maripi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y luego a la derecha también se encuentra Carmen, la concejal de Cultura, Educación y Mujer. Y bueno, lo primero de todo es decir la alegría que nos da y la alegría que da a todo el pueblo de Membrilla ver cómo hay membrillatos, en este caso membrillata, fuera de Membrilla, que se acuerdan de su pueblo, investigan de las cosas que han ocurrido en su pueblo, en Membrilla, en nuestro pueblo, y que además pues las plasma en un papel y las escribe y edita un libro. Estoy aquí como alcalde y como alcalde pues quisiera representar un poco y que fuera como un pequeño homenaje al que fue tu abuelo, alcalde también de esta localidad. Yo creo que es la labor, o la mejor labor que puedo hacer hoy aquí, que sirva pues como representación y como homenaje a tu abuelo. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Carmen, concejal de Cultura. Agradecer, por supuesto, la presencia a María del Espino Núñez Barranco, Ruiz de Elvira, y darle las gracias por lo que ha dicho Manolo, por haber tenido a bien presentar este libro en nuestro pueblo, que por supuesto es el suyo. Muchos de ustedes ya conocen a María del Espino, toda su familia pertenece a Membrilla, aunque ella actualmente reside en Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz. Maripi, como así le gusta que la llamen, tiene 37 años, está casada, tiene una hija, es periodista y actualmente es la directora del periódico comarcal La Gaceta Independiente. Alguien escribió alguna vez: vivir satisfecho de uno mismo ha de ser muy aburrido, por eso no hay mejor cosa que meterse en aventuras. Y precisamente eso es lo que ha hecho nuestra paisana, puesto que el libro que nos va a presentar es el resultado de un trabajo periodístico que ha durado 7 años. Es producto de una necesidad personal por contar la intrahistoria de la guerra civil en Villafranca de los Barros. Membrilla aparece reflejada en este libro en su introducción, pues recoge la historia, hasta ahora inédita, del que fuera alcalde de Membrilla durante la guerra civil, Santiago Ruiz de Elvira. Según nos cuenta la autora, su libro recoge una serie de historias reales de personas que vivieron en uno y otro bando y pone de manifiesto que al margen de las dos Españas son las que verdaderamente padecieron las consecuencias de la guerra civil. Por todo ello, desde nuestro actual punto de vista, hemos de ser tolerantes y respetuosos con todos aquellos que nos han precedido, pues no cabe duda que unos y otros realizaron sus aportaciones, ya fueran aciertos o errores, y que gracias a ellos, hoy en día, disfrutamos de un sistema democrático en el que tiene cabida todas las ideologías. Por tanto, en nuestras manos está el adentrarnos en nuestra historia, dejando de lado el rencor y el odio, con la única pretensión de conservarla, nunca olvidarla, para que con ello podamos superar el paréntesis que representó la guerra civil en nuestra historia. Y para terminar, quisiera hacer mías las palabras que escribió Federico García Lorca: mira a la derecha y mira a la izquierda del tiempo, y que tu corazón aprenda a estar tranquilo. Bueno, en primer lugar, y antes de adentrarme un poco, simplemente en darles unas pinceladas del contenido de este trabajo, tengo que agradecer, en primer lugar, al alcalde, a la concejala y en general a este equipo de gobierno, porque sin ellos hoy yo no podría haber hecho esto aquí. Yo tengo muchos lazos con Membrilla, mi familia me ha ayudado mucho, mi familia de aquí, pues mi prima Manola, para que hoy esto se pueda hacer, pero realmente han sido ellos los que, desde el momento en que se enteraron, han puesto solo facilidades, y desde luego eso, para mí, que estoy muy acostumbrada a trabajar con políticos y con ayuntamientos, créanme de verdad que no es lo habitual, por lo menos no es lo habitual en los casos que yo me he encontrado, así que desde luego mi agradecimiento.
Y luego decir que con este libro en ningún caso pretendo ni se pretende hacer justicia con mi abuelo, con Santiago Ruiz de Elvira, y con tantos como mi abuelo que existieron y que han existido a lo largo de la historia del ser humano, porque sería imposible que un libro hiciera justicia a este tipo de personas, pero sí que lo que se pretende es que colocarlo en el lugar que le corresponde a él y a tantos como a él, porque gracias a gente como mi abuelo hoy gozamos no de muchas libertades, pero sí desde luego de más libertades que en la época que por desgracia ellos tuvieron que vivir, ¿no? Entrañas de una guerra, el trabajo que hoy presentamos, es un trabajo periodístico, no es un libro. A mí no me gusta decir que es ni por supuesto un ensayo, más quisiera. Es un trabajo periodístico porque es lo único que yo sé hacer. Yo sé hacer periodismo y otra cosa todavía no he aprendido, ¿no? Es un trabajo periodístico amplio que pretende conocer, como bien decía la concejala, la intrahistoria de la guerra civil y se centra en Membrilla, porque aunque está en la introducción, pero es un apartado, yo diría que uno de los apartados más importantes del libro, porque lo justifica, y también en Villafranca de los Barros, ¿no? Entrañas de una guerra es un libro hecho, y eso lo he dicho siempre que he podido, y además yo creo que con Carmen, que hemos tenido alguna que otra conversación, pues ha quedado bastante claro, sin rencor de ningún tipo, a pesar de los pesares, y me explico. Este trabajo responde a una necesidad personal, como decía al comienzo, que siempre he tenido pues, por ese deseo de averiguar la vida y obra de mi abuelo materno. Santiago Ruiz de Elvira fue fusilado tras la guerra civil por el régimen franquista. Siempre me ha fascinado el tema de la guerra civil y debo especialmente a mi padre, a Martín Núñez, bueno, pues el esfuerzo que él ha hecho siempre porque ninguno de sus hijos, de sus 7 hijos, olvidara la vida y obra del que hubiera sido su suegro, y además ha sido él, incluso yo diría que con mucho más hincapié que su hija, que mi madre, ¿no? Por tanto comprobarán que la presencia de mi familia en este trabajo pues lógicamente es constante, es un trabajo muy personal. Recupero la historia de mi abuelo, Santiago Ruiz de Elvira, que tiene cabida en un libro que está centrado en Villafranca de los Barros, puesto que justifica los motivos que me han llevado a elaborarlo, pero además porque las historias que se vivieron durante la guerra, la posguerra, fueron muy similares en casi todos los municipios, es decir, las tragedias personales que se vivieron en Villafranca, se vivieron en Membrilla, se vivieron en otros muchos municipios y en general en toda España durante pues, esos tristes años, ¿no? Lo que sí debo de reconocer es que bueno, la investigación, en el caso concreto de mi abuelo, pues ha resultado en ocasiones especialmente dura, ¿no? Sobre todo para mi madre, que es una mujer, bueno, pues que con su especial capacidad, o lo que ahora está muy de moda en llamar la inteligencia emocional, pues siempre ha sabido sacar lo mejor de cada momento de lo que íbamos averiguando, en fin, el enfoque, desde luego, ha sido siempre, yo creo, el más correcto, ¿no? Las largas conversaciones mantenidas con mis padres y todo lo que hemos averiguado de nuestro antepasado han conseguido que este libro salga y, en mi caso particular, ha permitido que abandone el resentimiento que sí tenía antes de elaborar este trabajo. Mi abuelo me ha dado una lección personal con su forma de vivir y de morir, y sin lugar a dudas también me han ido enseñando todos y cada uno de los testimonios que están recogidos en este libro, que muestran pues eso, las tragedias personales que deja tras de sí una guerra. Bajo mi estricto y personal punto de vista, este trabajo desmonta la historia de las dos Españas, que se planteó de forma ficticia entonces y que hemos venido arrastrando a lo largo de todos estos años. Un gran número de ciudadanos que sufrieron y padecieron las consecuencias del golpe de Estado y de la guerra, de un lado y del otro, no pertenecían ni a un bando ni al otro. Muchos de ellos se encontraron por circunstancias personales y concretas, pues en un sitio o en otro, y ya se les colocó automáticamente en un bando o en otro, ¿no? Además de mi abuelo y de mis padres, a los que he hecho referencia, este libro tiene una importante carga familiar con otra presencia, la de mi hermana Soledad Núñez, y luego no puedo pasar por alto y pues a mi marido, a Miguel Ángel, porque es fiel compañero personal, profesional, y desde que empecé este trabajo pues me ha ayudado desde todos los ámbitos, ¿no? En todo lo que he necesitado. No quiero desvelarles tampoco el contenido del libro, prefiero que lo hagan ustedes mismos si se animan a leerlo. Solo decirles a modo de ejemplo, bueno, pues que detalla pues, lo sucedido a algunos miembros del Ayuntamiento republicano, en el caso de Villafranca de los Barros. Aparecen narraciones textuales, documentos inéditos de algunos de los vecinos de derechas de Villafranca de los Barros que estuvieron detenidos en la iglesia. Aparecen testimonios de villafranqueses que estuvieron en el frente, que estuvieron en la guerra, en uno y otro bando.
las mujeres tienen un especial protagonismo. Como ejemplo, por ejemplo, pues destacar que hay un capítulo donde aparece la que fuera maestra una de las maestras de Villafranca de los Barros, Catalina la maestra, o la procesión de mujeres rapadas, muy común en algunos municipios, en el caso de Villafranca, o el testimonio de algunas de ellas, o la suerte que corrieron las que bordaron la bandera republicana. Aparecen historias de algunos desaparecidos, pequeños relatos, absolutamente curiosos, que desde luego bien podrían servir como argumento de cualquier película. Y para finalizar, si me lo permiten, pues les voy a leer la carta, yo creo, porque resume muy bien, ¿no? A modo de despedida, pues la carta que mi abuelo, Santiago Ruiz de Elvira, envió a su familia antes de morir, porque, como decía, resume perfectamente lo que yo he querido transmitir en estas páginas y en este trabajo. Es una carta muy cortita, con lo cual se le rápida. Y dice así: querida esposa y familia, hijas mías, cuando llegue esta a vuestro poder, yo habré dejado de existir. Por lo tanto, quiero haceros el último ruego y necesito que de ninguna manera guardéis rencor a nadie por mi muerte, pues yo creía que este trance sería más duro, pero veo que con la conciencia tranquila siempre se puede vivir y morir con la serenidad de los justos. Quizás los que me fusilan no puedan tenerla. Yo, como siempre, a todos los perdono. Procurad estudiar, que seáis mujeres de provecho. Quiero que le deis esta nota a don Pedro y a Primitivo para que la lean. Es mi última voluntad. Sin otra cosa, besos mil para todas y para Reden, mucho cariño. Tu esposo y vuestro padre, Santiago.